Muchas gracias, Gregory, y al al Instituto de Políticas Públicas por la invitación y la coordinación de este lanzamiento de artículos de políticas públicas. Y especialmente a nuestros participantes en esta discusión, Felipe, Claudio, Mario, muchas gracias por asistir y comentar esto que es de extrema urgencia para nosotros. Sobre todo hoy, más aún después del incendio de Valparaíso. Nuestra última información es que 4 campamentos con cerca de 250 familias están incendiados este fin de semana. Y sobre todo, en el campamento de El Vergel había una situación muy vulnerable en donde 2 personas murieron. Y esto lo comento porque a pesar de que muchas ONG no pudieron participar y venir a este evento, gente interesada en estos temas porque está trabajando en Valparaíso, lo único que hace es manifestar una urgencia sobre este mismo debate. O sea, algo hay que hacer con la gente que vive en campamentos y también mejorar la situación de las viviendas sociales. Entonces, antes de partir quería partir mostrando los 4 artículos en particular. Quería decir un poco sobre el contexto general que se situaron en estos 4 artículos. En primer lugar, una política de vivienda que partió cerca del año 75 en adelante, 3 décadas de políticas de vivienda masiva, ¿cierto? Por lo menos hasta el año 2006, en donde en su pique, en los años 90, se construían cerca de 13.000 viviendas o departamentos anuales. El resultado de esto fue una política muy consensuada de segregación social, en donde hay gente homogéneamente pobre que está viviendo en la lejanía de las grandes ciudades, con poco acceso a equipamiento y servicios, y con pocas oportunidades sociales en general. Además de esto, hace algunos años se está llevando a cabo una nueva política de vivienda, que es la política de segunda oportunidad, que lo que hace es reconstruir viviendas sociales. Es decir, nosotros dimos ya un subsidio habitacional, no fue suficiente, la gente está segregada, lo que hacemos es volver a trasladar a la gente a una política, a unas viviendas sociales que sean realmente efectivas. Por lo tanto, asumiendo la condición de segregación social de esta familia. Por otra parte, vemos que desde el 2005 en adelante se ha mantenido, en ámbitos generales, sé que sobre esto hay discusión, pero en ámbitos generales se ha mantenido el número de campamentos y de familias viviendo en campamentos. Y esto es bastante extraño y nos gustaría aportar en esta discusión. Por último, vemos que existen algunas trabas, incluso legales, a la erradicación de los campamentos. ¿Por qué? Porque hay gente que está inhabilitada para los subsidios y hay gente que vive en los campamentos. Entonces, frente a ese escenario, lo que queda hacer es o el desalojo forzado o armar alguna forma de que ellos participen dentro de las políticas habitacionales. Este es el contexto general. Ahora les voy a comentar, en primer lugar, el artículo de Isabel Ibáñez, nuestra moderadora, que es sobre el resurgimiento de los campamentos y algunas propuestas para avanzar en la erradicación definitiva. ¿Cuál es la pregunta de fondo de esto, la inicial? ¿Por qué se mantienen los campamentos? Actualmente tenemos cerca de 700 campamentos, nuestro número más preciso es 691, actualizado hasta abril, y en discusión con el gobierno lo actualizamos. Pero la pregunta es ¿por qué siguen si desde el 2005 a la fecha el país duplicó su PIB per cápita? ¿Por qué aún existen campamentos? Entonces, acá hay algunas explicaciones, no son exhaustivas, pero son algunas bien importantes. Primero, ha estado aumentando la migración, ¿ya? Y es muy importante que no solo inmigración, no son solamente extranjeros, sino que muchas veces es gente que se está trasladando al norte o a otros lugares donde hay más empleo. La migración interna entiendo que es más importante en este sentido que la migración desde el extranjero. En segundo lugar está el problema del allegamiento. Los allegados responden, o el porcentaje de allegados del país es equivalente al 86% del déficit habitacional del país. 86% son allegados, ¿ya? Entonces,
¿qué es lo que hemos visto en las cifras? Que desde el 2005 al 2011, ¿cierto?, han ido aumentando los allegados en un 55%, y esto podría presentar una demanda para las políticas habitacionales. En tercer lugar están los inhábiles, que yo ya les comenté y que en un artículo vamos a revisar en mayor detalle, que es gente que no puede salir de los campamentos porque no puede acceder a subsidios. Y por último está el tema más práctico, que es el desuso del terreno. O sea, cuando un campamento se radica, lo que hay que hacer es buscarle ya desde antes un uso inmediato, en el fondo para no dejar espacio para que entren las nuevas familias, ¿cierto? El artículo de Ibáñez da algunas propuestas para la erradicación. Lo que quiere hacer, en el fondo, es dar un marco para las políticas públicas. Debería existir un marco muy claro para erradicar los campamentos. Entonces, en primer lugar, el sistema de priorización de clausura de campamentos debería ser claro. Y ella ahí revisa algunos criterios importantes. O sea, revisa el número de familias. Mientras más familias tienen un campamento, es más vulnerable. La antigüedad del campamento es importante. La lejanía hacia servicios de educación, de salud, de seguridad, como carabineros o como los bomberos, que justifican o que en parte explican los incendios que se producen todos los años en los campamentos. Todo eso es muy importante y debería ser considerado en el sistema de clausura. En segundo lugar, tenemos un problema, que muchas viviendas sociales nosotros ya las hemos ido construyendo y sabemos cómo le ha ido en ciertas comunas. ¿Qué es lo que pasa? Que comunas como Buin, en general, tienen muy bajo acceso a servicios de educación, de seguridad, de salud, son bastante vulnerables, tienen bajo transporte, y hoy vemos que hay 8 campamentos en Buin. Entonces, lo que se plantea es que eso tiene que considerarse. O sea, para ver para dónde se van a trasladar los campamentos, no siempre hay que hacerlo en el fondo en la misma comuna de residencia, sino que se tiene que ponderar la clausura, el tema de si se mantiene el lugar del campamento, se mantienen las redes que hablaba Gregory, pero también ponderando la buena ubicación. En tercer lugar está el tema de un plan barrial de uso inmediato. O sea, antes de que un campamento se vaya a erradicar, sería positivo que el mismo barrio empiece a discutir cómo se va a utilizar el terreno y que se ocupe de manera bastante expedita una vez que el campamento se erradica. Después se plantea que se tiene que hacer algo, o sea, solucionar de algún modo el tema de los inhábiles. Si no se soluciona el tema de los que no pueden acceder a subsidios, van a quedar familias. Van a quedar en estos terrenos y por lo tanto una vez que se sacan las familias a las viviendas definitivas van a llegar nuevas familias a ocupar los terrenos y se van a seguir manteniendo los campamentos. En tercer lugar se propone que se evite el desalojo forzado porque, bueno, desde la perspectiva de techo esto es solamente contribuye a reforzar la vulnerabilidad social de estas familias. El segundo artículo es el de Alexandra Solís. Ella habla sobre las familias inhábiles, que es este problema que le estoy contando de la gente que no puede acceder a los subsidios. Y cómo integrar a estas familias a la política habitacional. Distingue 3 tipos de inhabilidad, no son los únicos, pero sí los principales. Ella dice, las familias que actualmente no están catastradas en el catastro oficial del gobierno, no es que no puedan acceder a los subsidios, pero sí son inhábiles para la prioridad que tienen las familias de campamento en las políticas habitacionales. O sea, estas familias, si bien no están excluidas absolutamente de la política habitacional, no tienen prioridad como debieran tener ya que viven en campamento y así lo dice la ley, en el fondo. Por otro lado están las familias inmigrantes que tienen serias trabas, o sea, las familias inmigrantes necesitan para postular a subsidios habitacionales 5 años de permanencia definitiva en Chile. Para tener 5 años necesitan tener al menos 2 años de trabajo con contrato indefinido. Recién ahí las familias de inmigrantes pueden acceder a un sistema de postulación que en promedio dura 4 años, podría llegar a durar 8. Por lo tanto estamos hablando de un plazo de al menos 12 años
para que las familias inhábiles, inmigrantes que están en los campamentos puedan salir de los campamentos. Por último están las familias ya beneficiadas con subsidio, que en el fondo no pueden volver a acceder a subsidio, y muchas de estas familias, por ejemplo, accedieron a subsidios de caseta sanitaria. O sea, es solamente acceso a agua, electricidad y en el fondo alcantarillado, pero eso la inhabilitó por mucho tiempo para acceder a las políticas, incluso hoy a las políticas de arriendo. Entonces, estos tres tipos de inhabilidad son los que distingue Solís. ¿Cuáles son sus propuestas? En primer lugar, el catastro de campamentos debe ser móvil, debe ser actualizable. En el fondo, las familias registradas por el gobierno se deben estar actualizando todo el tiempo. Las prioridades se pueden ver después. Tal vez el gobierno puede decir, perfecto, las familias más antiguas son las que van a tener prioridad, pero primero tengámosla registrada. Eso es básicamente lo que plantea Solís. En segundo lugar, plantea algunas alternativas para discutir sobre cómo dar acceso a las familias inhábiles. Dice, se podrían hacer llamados especiales de vivienda para familias inhábiles, podría ser una alternativa. Otra es que se incluyan en los subsidios de arriendo que, como les contaba, actualmente están excluidas. No es posible que postulen al subsidio el Chao Suegra, que promocionaron el año pasado. No pueden postular tampoco las familias inhábiles, o sea, las familias que ya accedieron a vivienda o que son inmigrantes, etc. Y por último, que se utilicen las viviendas en desuso y que están en buen estado, o sea, no cualquiera en desuso. Me parece que en el 2011 hubo un catastro que se hizo de viviendas desocupadas, ¿cierto? Entonces, estas viviendas no sabemos muy bien si se están volviendo a utilizar. Nos gustaría que se utilicen tal vez no con los inhábiles, sino que con otras personas que vienen en campamentos, pero que se les dé un uso y esa podría ser una solución para los inhábiles. Finalmente, algo elemental y tiene que ver con la política específicamente, y que es que existe una discusión sobre con qué criterios vamos a aceptar que los inhábiles salgan de los campamentos y no. Este es un problema muy grave porque si no, no va a poder existir erradicación. O sea, son trabas muy grandes que son desde el ámbito legal en adelante, ¿cierto? Pero el punto es que al menos se discuta y que se arme una política clara sobre cómo vamos a aceptar a los inhábiles dentro de las políticas de vivienda de campamento. Quería comentarles brevemente una noticia. Lo de los incendios me llamó mucho la atención. Justamente yo quería hablar de otro incendio, de un incendio que se produjo el año 2012, el 6 de junio. Les voy a leer brevemente la noticia. La noche del martes, un violento incendio arrasó con su hogar. La joven madre y dos de sus hijos no pudieron arrancar y perecieron en el lugar. Apenas se dieron cuenta, los vecinos corrieron a ayudar con mangueras, ollas y hasta jarros, pero las gruesas rejas que debían proteger a la familia de los delincuentes se convirtieron en una trampa mortal. Cuando Bomberos logró ingresar al departamento, encontró los cuerpos de Ivonne y sus hijos Anet de 5 años y Bastián de 2, los tres están abrazados. Esto pasó en Bajos de Mena, acá en Puente Alto, en la villa Pedro Lira. Hubo comentarios al respecto de los mismos vecinos. Lo que a mí me interesa rescatar es el tema de la extrema segregación de las viviendas sociales. Una vecina, Inés Mora, decía, Carabineros no pasa por aquí. Uno los llama y no vienen, igual que los bomberos. La bomba más cercana está en la plaza de Puente Alto, más de media hora de camino. Cuando nosotros que hemos conversado con los bomberos nos dicen que si es que no llegan en 5 minutos no tiene sentido llegar al incendio. Dice, acá no hay supermercado, farmacia, bomberos, carabineros, no hay nada, estamos abandonados. Otra vecina, aludiendo a las rejas de seguridad que justamente no permitieron que salieran estas 3 personas del incendio en la villa Pedro Lira, dice, vivimos como en un gallinero, enjaulados. Y finalmente Gloria Ceballos comenta sobre el transporte que nosotros somos la última escoria, ni siquiera tenemos dónde cargar una tarjeta VIP. Para hacerlo hay que caminar más de media hora porque la única micro que pasa por aquí no nos para. Y esto tiene que ver también con la seguridad. Eso para presentarles
también introducirles la urgencia de las últimas dos claves de políticas públicas que tratan justamente el tema de las viviendas sociales. El primero fue escrito por mí, se llama Barrios de Vivienda Social, 3 focos para revertir su deterioro urbano. Estos 3 focos son el transporte, los espacios públicos y la seguridad ciudadana. Entonces, vamos a ver brevemente un gráfico. Nosotros el año pasado creamos un indicador de vulnerabilidad territorial, que significa desde un punto de en este caso la región metropolitana, ¿cuánta distancia hay hacia todos los servicios de seguridad, educación pública y salud? ¿Cierto? Hospitales, consultorios, etc. Es básicamente eso, un indicador de qué tan lejano estamos de los equipamientos, que es el que ven acá abajo. Lo que quiero presentarles acá es de acuerdo al transporte, que mientras mayor distancia tienen las villas, que son todas las de la región metropolitana, son todos estos puntos que hay en el gráfico, mientras mayor distancia tienen hacia los equipamientos básicos, peor transporte tienen o más cercanía hacia paraderos de 3 o más recorridos. O sea, uno podría pensar que enfocar el transporte público para integrar justamente a los que están más lejanos de los servicios. Pero lo que está pasando es que el transporte está potenciando esa lejanía. O sea, es diferente y contribuye a demostrar la diferencia social que hay entre los sectores que están lejanos del servicio y los sectores que están cerca de los servicios. En cuanto, bueno, un dato que no es menor, que 17 villas de la región metropolitana, si uno ve un radio de 500 metros a la redonda, no tienen ningún paradero de micros, ¿cierto? O sea, ellos sí están excluidos del transporte público. En cuanto a las áreas verdes hay un dato singular. Si uno toma las cuatro comunas con mayores ingresos de la región metropolitana, se da cuenta que aglomeran el 32% de las áreas verdes de la región. El 32%. Si uno toma las 4 con peores ingresos, con más bajos ingresos de la región, ve que aglomeran el 4% de las áreas verdes. Entonces, ya hay una distribución regional que es muy diverso y es según el grupo socioeconómico. Además de esto, vemos que si uno toma los puntos de todas las villas de la región metropolitana, ve que las áreas verdes que están alrededor, en un radio de 1000 metros, el 64% está en mal estado. O sea, no es solo un tema de proporción del área verde, sino que también de calidad. Finalmente está el tema de la seguridad ciudadana. Lo que vemos es que hay sectores que falta seguridad, sobre todo las comunas más periféricas, como Cerro Navia, como Renca, como Puente Alto, y que la gente percibe la inseguridad. De hecho, si uno les pregunta, hemos hecho algunas encuestas en Puente Alto, en diversos sectores, La Pintana, Los Espejos, y lo que nos dicen es que después de la falta de privacidad, lo más importante para ellos es la falta de seguridad. O sea, es la segunda mayor problemática de vivir en estos barrios de vivienda social. Y hay muchas, sobre todo, yo les decía, las villas más periféricas que quedan a más de 3 kilómetros de Carabineros. Hay 3 propuestas acá. En el tema de transporte, primero, priorizar las villas que no tienen transporte, como les contaba, estas 17 villas, y sobre todo aquellas que además de tener bajo transporte, tienen alta lejanía hacia los servicios y los equipamientos básicos y públicos. En segundo lugar, mejorar los espacios públicos. Proponemos que sea un fondo equitativo, o sea, que apunte hacia la equidad, en donde postulen las comunas, pero tengan más posibilidades aquellas que tienen menos espacios públicos y en peor estado, y que estos fondos también incluyan la mantención de los espacios públicos y sobre todo la seguridad, porque si no la plaza podría ser muy bonita pero transformarse en un centro de delincuencia, por ejemplo. Y por último, el tema de la seguridad ciudadana, armar un plan de seguridad específico para sectores que sabemos que son muy inseguros y que
el ministro de Interior seguro que lo sabe, ¿cierto? Ahora el problema de esto también es que no se estigmatice, o sea, que no por llenar los barrios con seguridad, y que esto es un problema bastante importante, porque si se hace eso, se llenan los barrios de seguridad, se pueden transformar en barrios policiales, o barrios que la gente piense que son de por sí inseguros. Entonces tampoco queremos estigmatización y eso es un equilibrio bastante difícil de conseguir, pero es lo deseado. Finalmente les quiero hablar sobre el subsidio de localización de viviendas sociales. Este es un subsidio que partió el año 2006 y que se ha ido desarrollando, ha ido cambiando en el tiempo, ha ido mejorando un poco. Básicamente se le aumenta, o sea, se le dan más fondos a los proyectos de vivienda social que quedan dentro de algunos criterios específicos de localización, de buena localización. ¿Qué es lo que vimos acerca del subsidio? Estos son los criterios. En primer lugar, que sean proyectos de máximo 150 viviendas. En segundo lugar, que estén en comunas de más de 5.000 habitantes. Nosotros hicimos el cálculo según los datos aproximados del censo del 2012. Lo que encontramos es que solamente 46 de las 350 comunas de Chile, solamente 46 tienen menos de 5.000 habitantes y ahí nunca ha existido un proyecto de vivienda social. Entonces, esta es una cláusula por debajo, pero no ayuda a la integración. Es un límite para que no se vayan los proyectos a esas comunas. En tercer lugar está la empresa sanitaria. Lo que planteamos en el documento, este es el documento de Juan Correa, lo que él plantea acá es que ya existía la cláusula de que solamente se podía construir en sectores urbanos. Esta nueva cláusula que se fue haciendo con la mejoría del subsidio, dice empresa sanitaria, pero resulta que el 99% de los sectores urbanos ya tienen empresa sanitaria. Entonces creemos que no es un gran avance frente al subsidio que partió. Algo similar pasa con lo de vía local o de rango superior. O sea, en los sectores urbanos, estas vías local de rango superior son vías que puede pasar transporte público. No que pase, pero que podría pasar transporte público. Creemos también que los sectores urbanos, esas vías son abundantes y no presentan un gran requisito para la localización. Sí, estos tres puntos podrían ser bastante excluyentes. Entonces, el subsidio plantea que el transporte público tiene que estar a un máximo de 500 metros. Tienen que existir al menos 2 niveles de educación a un máximo de 1.000 metros. O sea, puede ser prebásica y básica o prebásica y media. Y finalmente tiene que existir salud primaria a un máximo de 2,5 kilómetros. Juan Correa modeló esto y le dio esto. O sea, todos los sectores en naranjo aplican al subsidio de localización con estos criterios. Por lo tanto, lo que él plantea es que no es muy excluyente, podría ser bastante más exigente y que tal vez esto está favoreciendo a que suba el precio del suelo en la región metropolitana. Entonces, lo que hace él es proponer 3 propuestas, 3 alternativas con diferentes exigencias. La primera alternativa es incluir en el subsidio de localización no solo el transporte a 500 metros, sino que también decir que este transporte tenga al menos 3 recorridos. La frecuencia del transporte no está considerada actualmente en el subsidio. Además, que no se considere la educación particular pagada. A nosotros nos parece eso evidente. En el fondo, sabemos que en la vivienda social nadie accede a colegios particulares pagados, ¿cierto? Entonces, quedaría así la mancha un poco más restrictiva. La alternativa 2 que propone Juan es eliminar el 30% de la región que tenga menos densidad de empleo. O sea, esos lugares que no se puede acceder con subsidio de localización.
Y él lo calculó viendo la densidad de sectores industriales, enclaves empresariales, subcentros metropolitanos y malls. Y finalmente él dice, podemos además sumar una tercera exigencia para que esto sea aún más exigente, valga la redundancia. Esta sería la alternativa 3, que además de todo lo anterior, lo que dice es que los suelos no deseados, tales como rellenos sanitarios, transferencia de residuos, plantas de tratamiento de agua y centros penitenciarios, no puedan estar más cerca de 1 kilómetro. O sea, las viviendas sociales no pueden estar cerca de estos suelos no deseados y que haría una mancha urbana como esta. Ese es básicamente el resumen de los 4 artículos que presentamos y esperamos que, claro, puedan ser recibidos, ojalá por la ONG, por el sector público y por los dirigentes sociales. Muchas gracias.